Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir este seminario tan importante en 2 jornadas de trabajo y de intercambio para aprovechar o para intentar volver a aprovechar esta oportunidad que nos da el mundo de poder llegar con nuestros productos, como se dice normalmente, con esa capacidad de alimentar a 400 millones de personas y poder, en ese sentido, ingresar a los distintos mercados con los productos argentinos. Vengo de una provincia que es, en tamaño, una provincia grande, la segunda en extensión de nuestro querido país, pero si lo miramos en esa proyección es chica, o sea, la miramos como relacionada con la Argentina, se ve allá en el sur nevado, como dijo recién quien me presentó, y si la miramos en el contexto mundial, mucho más chico todavía. Y esto saben ustedes que tiene ventajas y desventajas, y de eso vamos a tratar de hacer esta presentación en el día de hoy en este contexto. Nuestra provincia tiene distintas ofertas alimentarias o de alimentos que podemos mostrar en este esquema, comenzando por la tradicional oferta de la carne ovina, más conocida como el cordero patagónico, que siempre se ha destacado en el mercado nacional y también en el mercado de la exportación. De eso vamos a hacer algunas reflexiones. Tiene una incipiente producción de ganadería vacuna y vamos a ver por qué y cuál es la importancia también de esa ganadería vacuna insertado en este contexto. Tiene un litoral marítimo sumamente importante donde la mayoría de la exportación de productos de la pesca de la República Argentina a distintos mercados se capturan en ese mar aledaño a nuestras costas de Santa Cruz. Tiene la posibilidad también de producir fruta fina, de producir frutas con amplio y característico mercado mundial y sobre todo en el caso de la fruta emblemática de Santa Cruz, que es la cereza, con una característica de estación de producción que la demanda o le genera una muy buena posibilidad. Y voy a hablar de un tema que hoy está muy en vigencia, que es el tema del guanaco, un recurso de la fauna, pero que es un recurso que realmente nosotros en Santa Cruz lo tenemos en abundancia y vamos a ponerlo en el marco no de un problema, sino de una oportunidad. Con ese panorama que se caracteriza con una provincia que tiene condiciones agroecológicas muy particulares, desde la zona de la cordillera, de la zona hacia el oeste con límite con Chile, donde nosotros tenemos situaciones favorables en cuanto a clima y en cuanto a suelo. El sur de la provincia, que tiene la mayor concentración productiva, tanto en ganadería ovina como ganadería bovina, y la famosa meseta central, el lugar donde muchos pioneros a principios del siglo se radicaron, llevaron adelante su producción, básicamente de ganadería ovina, pero por distintas circunstancias hoy ya no tiene esa importancia que tuvo en el momento de la colonización de la provincia por pioneros que vinieron a generar su futuro, y es una zona que tiene producción con algunas limitaciones, pero que también tiene características que después nos gustaría hacer algunas reflexiones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene la posibilidad de ingresar con productos a distintos mercados, este factor se tiene en cuenta. El factor ambiental, el factor de producción, los lugares de producción, el origen, y entonces por eso me pareció importante ponerlo en ese contexto.
Esa gráfica muestra cómo está distribuida, cómo es el proceso productivo que va a dar origen a la oferta de carne ovina y carne bovina. Y hablando de la primera, que allí está marcada con los puntos rojos, ustedes ven que está distribuida en todo el contexto de la provincia, con distintas concentraciones, más hacia el sur y hacia el oeste, pero abarca toda la superficie provincial. Y hoy Santa Cruz tiene un stock de aproximadamente 2,5 millones de ovinos, llegó a tener aproximadamente 4.800.000. Está esa distribución relacionada con lo que mostré anteriormente, con la gráfica anterior, en cuanto a las zonas agroecológicas y de producción. Y sobre el sur de la provincia, como ven en el gráfico, está la mayor concentración y por consecuencia allí está radicada la industria frigorífica, que tiene la característica de estar habilitada, por supuesto, para el consumo interno, el tráfico federal, pero sobre todo para la exportación. Tenemos 4 frigoríficos que permite que lo faenado allí llegue a distintos mercados y que fundamentalmente, y esto es algo que nos interesa siempre destacar, en el caso de uno o dos de ellos, el capital accionario, los propietarios son los propios productores. O sea, los propios productores ovinos, que muchas veces tuvieron dificultades en el proceso de la industria frigorífica, avanzaron. Hay uno de ellos, el más grande, que se conoce como Estancias de Patagonia, hoy es propiedad de más de 50 productores, que son los que hacen todo el proceso de la producción, del faenamiento y de la comercialización. La última zafra, la que cerró ahora en el mes de abril, porque también vale la caracterización de que son procesos zafreros, o sea, tienen un inicio allá por el mes de octubre y finaliza en el mes de abril. En la última zafra se faenaron aproximadamente 380.000 cabezas ovinas, de las cuales 250.000 fueron corderos y el resto adultos. Y aquí también vale una observación, es una zafra regular, no es una zafra normal. Las zafras normales se estima que deberían estar alrededor de las 600.000 cabezas faenadas. Venimos de un año muy duro. Se declaró la emergencia agropecuaria por sequía y eso trajo como consecuencia que la participación del cordero en el proceso de faena haya disminuido. Esto significa una producción de más o menos 5.500 toneladas que, como dije antes, se distribuyen en el mercado interno y también en la exportación y que genera un movimiento de recursos financieros del orden de los 400 millones de pesos. Y a diferencia de lo que ocurría en algunos años recientes, hoy está muy orientada hacia el mercado interno y muy poco a la exportación. Y esto es uno de los primeros llamados de atención que nosotros tenemos que tener y sobre todo en estos eventos comentar, porque si queremos ir al mundo, tenemos que tener las condiciones para ir al mundo. Tenemos el producto, tenemos las condiciones productivas, tenemos la estructura de la industria y nos gustaría también tener esas condiciones para que nos permita llegar a esos mercados del mundo con nuestra producción de carne ovina. No es la venta de la carcasa lo que caracteriza a esa exportación. Se le agrega valor, todo lo que va a exportación va con cortes, tiene particularmente mercados demandantes en estos cortes y en ese sentido nosotros vemos de que lo importante es que se pueda agregar ese valor a la producción que nos parece que tiene que ser un componente sumamente importante en eso. Y lo más importante es la cantidad de gente que tiene trabajo en esta actividad. Tenemos aproximadamente unas 600 personas que trabajan en la industria frigorífica
de este tipo, o sea que la que tiene características de exportación y mercado interno, sumado a los frigoríficos de tráfico provincial. Pero para nosotros es sumamente importante el trabajo que se da a los santacruceños en este sentido. Y vuelvo a decir, estando en un 60% de la capacidad de producción, si lo pudiéramos mejorar tendríamos también mayor oferta laboral que tanto interesa y tanto hablamos en estos eventos. El segundo rubro de producción es la carne bovina. No se caracteriza la provincia de Santa Cruz por ser una provincia definida como de producción bovina, pero se está dando un proceso importante en los últimos 15 años, que es el incremento del stock, de ese stock bovino, que por supuesto no va a hacer nada de mella al stock nacional y al consumo de carne a nivel nacional, pero que sí, lo vamos a ver después cuando hagamos un pantallazo sobre mercados, sí tiene una muy buena característica, la producción en condiciones agroecológicas, como comentamos recién, y la posibilidad de que esa carne bovina con hueso, porque recuerdo que la Patagonia está contemplada dentro de una zona sanitaria especial, que es la que se denomina comúnmente como sin vacunación, libre de fiebre aftosa sin vacunación. Eso también le da una caracterización importante, que es la oferta de carne bovina con hueso, y en ese sentido es lo que nosotros consideramos de que hay que mantener y potenciar esa posibilidad. 150.000 bovinos de stock que tiene hoy Santa Cruz son muy pocos en relación al stock nacional, pero son muy importantes y apuntamos a seguir creciendo en ello para nuestra propia provincia. El otro sector importante, como muestra la fotografía de la izquierda, es el sector de la pesca. Yo comentaba que el litoral marítimo de Santa Cruz tiene una potencialidad muy fuerte en el tema de la pesca y hoy está concentrado básicamente en dos puertos ubicados en la zona norte de la provincia, como se muestra allí. Uno es el puerto de Caleta Paula, aledaño a la ciudad de Caleta Olivia, y otro es el puerto de Puerto Deseado, el más importante de la provincia. Y los números que yo voy a comentar, y ustedes saben que los argentinos nos caracterizamos por no tener en el consumo de los derivados de la pesca una trascendencia, sino que la mayoría de este producto va a la exportación. Pero durante esta última zafra de estos puertos de la provincia de Santa Cruz, con flotas propias y extranjeras, se han producido y exportado 72.400 toneladas de pescados de distintos, que ahora voy a comentar. Esto significó un movimiento de 440 millones de dólares, con un valor FOB de exportación de 6.400 dólares la tonelada. La especie más reconocida es el langostino, que representa el 87% de la producción pesquera de Santa Cruz. Todo va a la exportación, muy poco al mercado interno, y los mercados tradicionales son los mercados de la Unión Europea, particularmente España, Asia, América del Norte, Oceanía y África, que es donde nuestro langostino tiene una importante llegada. Y podemos agregar también otras especies como el calamar, que se hicieron 6.200 toneladas durante esta zafra y todo fue a la exportación, básicamente a la Unión Europea. Y con números menores, la centolla congelada, la merluza negra y también la merluza común, con el orden de aproximadamente 2.000 toneladas. La proyección que estamos teniendo es que estas 72.000 toneladas exportadas durante esta zafra podrían ser para esta de 2017-2018 del orden de las 97.300 toneladas, o sea, hay un incremental importante.
Sobre la derecha está marcada en la gráfica de la provincia una localidad que se llama Los Antiguos. En Los Antiguos se produce la cereza, entre otras frutas, y es muy reconocida en el ámbito nacional y también en el ámbito de la exportación la calidad de la cereza de Los Antiguos. Pero además de la calidad, y ahí empiezan a aparecer la posibilidad el tema fundamental de estas conferencias, creo que es lo que se denomina la contrastación. O sea, cuando no hay cerezas en el mundo, ingresan las cerezas de Los Antiguos. Y entonces me parece que eso es una oportunidad que debemos mantener con mucha claridad y con mucha fuerza, fortaleza, porque nos asegura un mercado realmente importante. La producción durante el año 2016-2017 está en el orden del 1.300.000 kilos de cereza producida. Quiero recordar que esto tuvo un auge en los últimos 20 años, donde la producción no superaba los 30.000 kilos, y hoy estamos en ese valor, con una proyección fuerte al crecimiento. De esta producción, la mitad va a la exportación, algo más de la mitad va a la exportación, y el resto se utiliza en el mercado interno, se consume en el mercado interno. Y también aquí hay que destacar algunas características de las formas de producción. La producen sistemas cooperativos, la producen empresas integradas y también particulares que tienen el proceso integral de la producción, el empaque y la comercialización con este producto de alta calidad reconocida en los mercados. Para eso se ha hecho inversión en tecnificación, se han adquirido equipamientos que hacen a esta demanda para tener una mejor tecnificación para la calidad, y siendo esta producción concentrada en la época de noviembre a febrero, genera no solo la propia actividad productiva, sino todo un flujo turístico que acompaña a esta actividad, con visitantes que vienen a nuestra provincia, a nuestra zona de Los Antiguos, que nos permite básicamente tener una importante actividad comercial y económica que nosotros valoramos mucho y que debemos mantener. Estamos proyectando, el propio sector de la producción está proyectando ampliar la zona hacia otros lugares de la provincia, también aledaños a esta localidad del norte de Santa Cruz, como son Lago Posadas, zonas que tienen las mismas características de posibilidad productiva. Se habla del mercado del mundo, y el mercado del mundo es muy importante, pero el mercado del mundo también tiene que tener, a nuestro criterio, algunas consideraciones. No por nada dejé marcado dos posibles mercados que se habló durante ayer y seguramente se hablará durante la jornada de hoy y se sigue hablando, que son los asiáticos, China, Japón, al que me voy a referir ahora. Pero esto no quita que nosotros estemos obviando los otros mercados, tanto nacional, americano en general, europeo, sino que nosotros estamos muy cerca de Chile, estamos aledaños, nos separa la cordillera de los Andes. Y a veces hay cosas que hay que mirar, a veces hay cosas que hay que contemplar. Y un poco la experiencia, y lo decía el secretario Roulé ayer, cómo puede ser que otros países multipliquen por 10 nuestros procesos exportadores, teniendo condiciones 10 veces inferiores a las posibles o a las posibilidades que tiene nuestra Argentina. Estas son algunas de las reflexiones que deberemos hacer nosotros. Pero, ¿por qué puse esto en la gráfica? Porque hace poco tiempo vino una misión del Ministerio de Agroindustria que estuvo allí en China y en Japón, y nos llamó la atención, y acá hay colegas y amigos que conocen de este tema mejor que yo, que lo primero que dijo el ministro cuando bajó del avión: se puede abrir el mercado de Japón.
Ahora, ¿por qué se puede abrir el mercado de Japón, entre otras cosas, para las carnes argentinas? Por las características de las producciones de la carne argentina. La posibilidad de producir en zonas sanitariamente libres y con la posibilidad de producir con hueso. Y voy a terminar con algo que comenté al principio. Somos la provincia que más guanacos tiene en la Argentina. Y yo voy a ser muy claro en esto. Nos toca nuestra responsabilidad de gobierno de ser quienes debemos equilibrar situaciones. Los productores agropecuarios nos dicen que el exceso de población de esta especie de la fauna autóctona les compite con su producción ganadera, básicamente ovina, porque pastorean en los mismos campos, hacen el mismo consumo del recurso pasto. Y del otro lado nos dicen los que con todo criterio y amplitud y reconocimiento defienden a la fauna, cuidado, no hagamos nada. Y quienes están en el medio, en este caso quienes tenemos esta responsabilidad, tenemos que buscar los equilibrios. La provincia de Santa Cruz, a partir del año 2015, ha generado un programa provincial de manejo sustentable del recurso. Ese recurso nos da a nosotros, y lo dicen los titulares de la convocatoria, la producción de fibra, la producción de carnes alternativas, la producción de actividades que tienen que estar contemplados en los aspectos faunísticos y turísticos, y en ese sentido tenemos un gran desafío y vamos hacia adelante. Nosotros estamos convencidos de que la fibra del guanaco, que tiene una finura parecida a la de la vicuña, 14.5 micrones, que el guanaco produce medio kilo por animal esquilado, tiene un valor importante en el mercado. Nosotros consideramos que la carne del guanaco es una carne que tiene también su demanda mundial como producto de la caza, porque tiene características organolépticas muy aceptadas por el consumidor, y nosotros creemos que entonces ahí tenemos no un problema, sino una oportunidad. En ese sentido, solamente hago este primer avance, porque nosotros estamos trabajando muy firmemente con esto, estamos tratando de que con los funcionarios nacionales podamos avanzar juntos en esto, que es una oportunidad que se le da a mi provincia y que, como dije al principio, no es un problema a nuestro criterio, sino es una oportunidad. Solamente lo que se ha repetido en varias de las charlas. ¿Cómo llevamos adelante todo esto? Profundizando las cuestiones de la logística, cómo resolvemos los problemas de los fletes, y también un tema recurrente. Yo mostraba al principio esa proyección donde se veía nuestra costa atlántica. En esa costa atlántica hay puertos, y esos puertos tienen que tener la posibilidad de desarrollarse. Por eso los patagónicos defendemos, reclamamos, solicitamos que se pueda volver a instalar el reembolso por los puertos patagónicos. No porque sea un beneficio para las distintas producciones, aunque lo es indirectamente, sino para que sea un beneficio por los puertos. ¿Saben por qué? Porque hoy 1 kilo de lana que se produce en la meseta central de Santa Cruz termina siendo exportado por el puerto de Buenos Aires. ¿Alguien me puede explicar esta situación? ¿Alguien me puede decir cómo entendemos el país al revés cuando hacemos casi 3.000 kilómetros con 1 kilo de lana que se produce en Santa Cruz, 1 kilo de carne que se produce en Santa Cruz, y por condiciones que se solicitan tener con los reembolsos de puertos patagónicos no se dan y obligan a que esa mercadería que quiere llegar a los mercados del mundo para que podamos abastecer a ese supermercado del mundo tenga que venir a los puertos de Buenos Aires, que con todo respeto nosotros aceptamos, pero pedimos también la competitividad de nuestros puertos. Muchas gracias.